Buenas noches, que Dios les bendiga, hermanos, este tiempo que estamos nuevamente reunidos en el nombre de Jesús para poder escuchar la palabra de Dios y que cada jueves que nos reunimos tengamos ese tiempo de poder tener un encuentro verdadero con el Señor. Sabemos que los tiempos que estamos atravesando son difíciles, sabemos de que muchas situaciones que estamos atravesando de repente no son las mejores, pero hay algo muy importante que debemos saber y que debemos entender, es que Dios está al control de todo, aún en medio de esa dificultad, ese problema que podamos tener. Confiemos en el Señor, no tengamos plenamente la certeza de que si estamos haciendo bien las cosas, si estamos verdaderamente viviendo una vida que merece recibir la bendición de Dios, el cuidado de Dios, pues Dios lo va a hacer, ¿no? Todo depende de cómo nosotros vivamos delante del Señor. Hoy quiero compartir la palabra del Señor y quiero que leamos en el libro de Daniel, el capítulo número 6 del libro de Daniel, del versículo 1 adelante, y dice así la palabra del Señor, que usted pueda prestar atención a la lectura de este pasaje y podamos entender el propósito de él, y que Dios a través de esta palabra nos pueda ministrar, nos pueda hablar y podamos salir después de escuchar este mensaje con la plena seguridad de que pues cuando nosotros buscamos las cosas del Señor, pues Dios nos va a responder. Y dice así la palabra del Señor: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallamos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Permítame hacer una oración y luego compartimos el mensaje de esta noche. Maravilloso Dios, Padre, muchas gracias queremos darte en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús, Señor. Queremos pedirte esta noche, mi Dios, que tú puedas hablar, Señor, a nuestras vidas a través de esta palabra. Señor, muchas gracias por este tiempo que tú permites, Dios, que podamos juntarnos, Señor, y podamos escuchar,
Señor, el mensaje tuyo, Señor amado. Abre el entendimiento de nuestra mente, Señor, y que cada corazón que en esta noche pueda escuchar esta palabra se reafirme, Señor amado, y pueda ajustar su vida a ti, Señor. Dios Todopoderoso, desechamos, Señor, toda mentira y todo engaño del diablo, Señor, esta noche, Padre, y declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que mayor eres tú, Señor, que todas las cosas, Señor. Muchas gracias, así oramos, maravilloso Dios, en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, después de haber leído la lectura de este pasaje de la Escritura, hoy quiero compartir la palabra con el tema, el valor y la importancia de la oración. El valor y la importancia de la oración. Con este tema quiero hoy compartir la palabra del Señor. Si no fuera importante y necesario orar, Jesús no lo hubiera enseñado a sus discípulos. Usted sabe que cuando el Señor convivió y anduvo con sus discípulos, Él les enseñó una parábola en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, sobre la necesidad de orar. Y Él en esa parábola del juez injusto le dice que hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, quiere decir que la oración no es muy importante y tiene un gran valor en la vida del creyente. Es como dice aquel dicho vulgar, el creyente que no ora, Satanás se lo devora, ¿no? Suena un poco medio cómico, pero viene a ser real en la vida del creyente. Viene a ser real porque algún creyente o cualquier creyente más bien que no está orando, que no tiene un tiempo de oración, pues va a caer, ¿no?, en los engaños, ¿no?, y en las mentiras de Satanás y puede después traer mucha tristeza, dolor y sufrimiento a su vida. Por eso la palabra del Señor, ahí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, tiene mucha relevancia e importancia la oración para el creyente y también aún para el no creyente. Usted sabe que en esta pandemia aún el que pues no se había acercado nunca a Dios lo ha hecho. Ha tenido que en esa necesidad, en esa aflicción, en esa preocupación ha tenido que orar. Entonces quiere decir que la oración es una necesidad espiritual. Pero ¿por qué nosotros los creyentes tenemos que orar? ¿No? Hoy vamos a ver a través de este tema por qué es importante orar y el valor que tiene la oración. Normalmente casi pocos lo hacemos o pocos lo hacen el asunto de la oración. En la historia de la humanidad, la ciencia ficción, ¿no?, ha creado muchos personajes, ¿verdad?, con muchos poderes sobrenaturales, que nos muestran a ciertos personajes que hacen cosas sobrenaturales, ¿verdad?, a través de un poder sobrenatural que viene sobre ellos, ¿no?, para realizar ciertas aventuras, obviamente en la ciencia ficción, ¿no? Pero nos muestra que tiene mucha importancia esa persona que tiene ciertos poderes sobrenaturales sobre su vida. Entonces, mirando más o menos con este ejemplo, quiero que hoy podamos nosotros tomar en cuenta por qué tiene un alto valor la oración en la vida del creyente. He estado compartiendo, ¿no?, en todo este tiempo, ¿no?, mensajes con respecto a la oración, porque la oración tiene mucha importancia. La oración es importante para la vida del creyente. Si nosotros no tenemos un hábito de orar, si no tenemos la costumbre y la necesidad de entender de que la oración es muy importante en la vida del creyente, entonces tendremos muchos problemas espirituales. Y no podremos avanzar en nuestra vida espiritual porque tendremos mucho conflicto, mucha lucha, mucha debilidad, tendremos muchas tentaciones las cuales no podremos vencer. Por eso es la oración, ¿no?, la parte importante en la vida del creyente para mantenerlo firme y mantenerlo con una seguridad asertiva de que pueda salir victorioso, ¿no?, en todas las áreas de necesidad de su vida espiritual. Por eso, ¿no?, en esta noche vamos a compartir, ¿no?, algunos aspectos muy importantes con respecto a ello. Varios estudios, escuche bien, científicos comprueban que la persona que ora
Más allá de la oración que hace promover la relajación mental, la oración reduce la presión arterial, los ritmos cardíacos y respiratorios. Los científicos han hecho investigación con respecto a personas que han tenido, ¿no?, que tienen un hábito y tienen la costumbre de orar, entonces han descubierto ciertas cualidades importantes para nuestro organismo. Pero aparte de que nos muestra, ¿no?, estos beneficios, la oración, ¿no?, lo espiritual es que es lo más importante para nosotros. Muchas veces cuando no tenemos el hábito de orar, ¿no?, entonces como que dudamos de las cosas de Dios, como que la situación que estamos atravesando, ¿verdad?, se hacen pesadas, se hacen difíciles, porque no hay un mirar con fe al Señor, no hay una fe que nos lleve a mirar las circunstancias del tiempo que estamos atravesando, ¿verdad?, con la esperanza de que vamos a salir victoriosos en ello. Por eso es que en esta noche veamos qué es lo que nos dice la palabra del Señor con respecto a ello. Y orar es afirmar primeramente con insistencia que Dios nos ayuda en todo momento. Escuche bien esta afirmación, ¿no? Orar es afirmar con insistencia que Dios nos ayuda en todo momento. Aun cuando a nosotros no nos parezca, aun cuando no lo veamos nosotros, ¿no?, aun cuando ni siquiera nos lo imaginemos. Y todavía voy a decir, aun cuando ni siquiera lo busquemos, ¿no?, en la oración. Pero sin embargo, ese Dios tan bueno, ese Dios tan grande, tan poderoso, nos ayuda. Ahora, ¿cuánto más si lo buscamos a Dios? ¿Cuánto más si nosotros tenemos un hábito de orar? ¿Cuánto más si de verdad nosotros, ¿no?, a nuestra vida espiritual le añadimos, ¿no?, que es muy importante que nosotros nos mantengamos en oración? O que tengamos ese estilo de vida de insistirle al Señor, de buscarlo al Señor, de confiar en el Señor, de clamarle al Señor, porque es tiempos difíciles, hermano. Es tiempos de necesidad, es tiempo de aflicción, es tiempo que la iglesia comience a orar y a buscar a Dios con toda insistencia, ¿no? Ya tenemos que dejar ya esa inmadurez espiritual, ya tenemos que dejar esa flexibilidad espiritual que hemos tenido por largo tiempo, hermano, de vivir conforme, de conformarnos simplemente con asistir a cultos, de cantarle al Señor, de alabarle por un momento y después volver a la casa. Es tiempo que la iglesia despierte, es tiempo que la iglesia se avive, es tiempo que la iglesia comience a mostrar verdaderamente el valor y la importancia y los beneficios que tiene después, ¿no?, cuando una iglesia ora, cuando un creyente ora, cuando una persona de verdad está orando al Señor. Pero más allá de ello, ¿no?, el beneficio espiritual que le va a traer a esa persona, la satisfacción espiritual que va a traer a esa alma, a ese espíritu, ¿no?, cuando esa persona tiene una conexión con Dios, tiene una búsqueda de Dios, tiene un encuentro verdadero con el Señor. Por eso es que vemos, hermanos, ¿no?, en nuestras iglesias muchas veces una frialdad, ¿no?, una apatía. ¿Por qué? Porque no nos hemos desafiado a orar, a buscarlo a Dios. No nos hemos desafiado, ¿verdad?, a creerle a Dios aún más todavía, ¿no? Por eso es que ocurren cosas difíciles, ¿no?, y vemos las cosas que no podemos vencer, precisamente porque hemos dejado de orar, ¿no?, y hemos dejado de buscarlo a Dios, y hemos dejado de entregar ese tiempo tan importante que tiene que ver, ¿no?, la vida del creyente con la oración, ¿no? Y no es que querramos de repente nosotros mentalizar, ¿no?, de que es muy importante, sino que usted lo va a experimentar a través de su convivencia con el Señor, cuando comienza a experimentar de que a través de la oración va a recibir muchos beneficios para su vida.
Entonces es tiempo, ¿no? Como dije, de afirmar con insistencia, de buscar a Dios con toda fuerza, con todo poder y saber de que es importante, hermano, en este tiempo, ¿no? Y muy necesario la oración para la vida del creyente. Por eso es que muchas veces, hermanos, nos vemos, ¿verdad? O nos encontramos con una iglesia, con líderes de iglesias, hermanos, con apatías, con nerviosismo, ¿no? Con debilidades, con errores, ¿no? Porque no tienen el hábito de orar, no le han dado la importancia, ¿no? O el valor que tiene la oración en la vida del creyente, ¿no? Yo quiero desafiarme y desafiarle a usted también con esta palabra de que veamos y busquemos, hermanos, ese tiempo no preciso, necesario para que comencemos a buscar las cosas de Dios e insistentemente comencemos a tocar el corazón de Dios a través de la oración. Usted sabe que la oración es la forma, hermano, es el medio de comunicarnos con Dios, es abrir nuestro corazón, ¿verdad? Y descargarnos de toda aquella carga, de todos aquellos problemas, de todas aquellas situaciones, ¿verdad? Para buscar insistentemente la ayuda del Señor para nuestras vidas. Pero si muchas veces ni cuando nos servimos un alimento oramos, entonces ¿cuánto más no lo vamos a hacer cuando tenemos una necesidad? Por eso es que en esta noche no entienda el mensaje que el Señor nos está dando, ¿no? Del valor y la importancia que tiene la oración en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Otro aspecto muy importante que tiene que ver la oración es que la oración significa dirigir, ¿no? El corazón a Dios, ¿no? Es abrir nuestro corazón a Dios, ¿no? Cuando una persona ora, instaura una relación viva con Dios, ¿no? Es buscar, hermano, tener una cercanía más con el Señor, es acercarnos más a Dios en ese tiempo de oración. Quizás usted lo ha experimentado, ¿no? Quizás usted en algún tiempo, cuando empezó la vida cristiana, cuando comenzó a conocerlo al Señor, tenía ese hábito de orar, de llorar delante del Señor. Y yo le hago una pregunta esta noche: ¿cuándo fue la última vez que lloró en la presencia del Señor? Porque ya nos hemos acostumbrado ya hasta a hacer oraciones modelos ya, repetitivas ya, costumbristas nomás ya, por una costumbre ya nomás de expresar, ¿no? Cierto formato de oración nomás y ahí concluye nuestra oración, pero hemos dejado de tener un contacto íntimo con Dios, hemos dejado de vivir, ¿no? O de experimentar, ¿no? Esa experiencia de tener un encuentro verdadero con el Señor, ¿no? Y no es que esté criticando, hermano, ¿no? la forma o los modos, ¿no? O los estilos de orar, ¿no? Pero de repente lo hemos hecho tan así ya formal ese asunto de orar así porque tenemos que orar nomás. Por eso mi pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que lloramos delante del Señor verdaderamente porque necesitamos una respuesta, una ayuda de Dios, ¿no? Un sí o un no, ¿no? O un esperar todavía no es el tiempo. De alguna forma son respuestas de Dios que nos está dando el Señor. Pero la pregunta es: ¿cuándo lo hemos hecho la última vez, ¿no? Por eso es que haya un desafío, que haya, ¿no? Una intención, que haya de nuestra vida una intencionalidad de buscarlo a Dios con fuerza, con ganas, con deseo, con entusiasmo, hermano, ¿no? Y estaba un poquito analizando yo de que verdaderamente, ¿no? Hemos descuidado nosotros, ¿no? Este aspecto que es muy importante y esta necesidad que tenemos de orar y no desmayar y de ser insistente con respecto a la oración en la vida de nosotros, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta, ¿no? De que es Dios quien nos está hablando, es Dios quien nos está diciendo de que verdaderamente, ¿no? Hay que buscarlo al Señor con amor, con intención, ¿no? De decirle: Señor, acá estamos, no hemos perdido mucho tiempo, estamos más de un año así en confinamiento, no hemos orado, hemos buscado a Dios, pero de repente no lo hemos hecho con todo ese entusiasmo,
con toda esa pasión de decirle, no, Señor, acá estamos y se haga conforme a tu voluntad o conforme tú lo dispongas y lo determines, Señor, ¿no? Y cuando nos pasa algo, lo primero que hacemos es reclamarle al Señor, pero no nos damos cuenta que los que hemos descuidado la oración somos nosotros. Mire, voy a compartir un pasaje y un ejemplo, ¿no?, de una mujer que tuvo un llorar delante del Señor y su alma, dice que estaba angustiada su alma, ¿no? De Ana, el ejemplo es de Ana en el libro Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 12 al 15, dice de esta manera, dice, mientras ella, dice, oraba, dice, largamente, dice, delante de Jehová, dice, Elí estaba observando la boca de ella, dice, pero Ana hablaba, dice, en su corazón y solamente se movían sus labios, dice, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria, dice. Y luego dice el verso 14, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu, ¿no? Perdón, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado, dice, mi alma delante del Señor. ¿Cuál era la aflicción que la tenía a ella agobiada? Quizás contra la espada y la pared, angustiada, desesperada. Era el asunto que no podía darle hijo a su marido, ¿no? Y la otra mujer que tenía a su marido le había dado hijo y ella era una mujer que estaba atribulada, angustiada, desesperada. Aunque el marido le había dicho, ¿verdad?, que no se preocupe, que a ella la quería más, ¿no?, que a la otra, ¿no? Ni aún con los hijos que le había dado, que a ella le tenía una alta estima, eso no la consolaba. Ella quería tener hijos para darle a su marido. Y eso la tenía atribulada a ella. Pero en esta oración que hace Ana y esa promesa que hace Ana delante del Señor, esa oración subió al corazón de Dios. Por eso es que debemos desafiarnos nosotros, ¿no?, a buscar con toda nuestra intención, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, a buscarlo al Señor en oración, en súplica, en ruego, confiar, ¿no?, orar al Señor, pero de verdad orar al Señor. Y usted sabe, ¿no?, la respuesta que hubo, ¿no?, a través de esta oración angustiada, desesperada de esta mujer, ¿no? Aunque ahí el sacerdote mirándola, ella decía, no, esta está moviendo los labios, pero no se escucha ninguna palabra que está saliendo de su boca, ¿no? Seguramente la angustia en la que estaba y en ese trance, ¿no?, tan emocional que estaba, y esa angustia, quizás no había un cruce de sentimientos, ¿no?, pero estaba derramando, descargando su corazón delante del Señor por la angustia que estaba pasando. Hermano, y dice la palabra del Señor que Dios escuchó la oración de esta mujer atribulada y angustiada. Este es el ejemplo que nos da la palabra del Señor con el valor y la importancia que tiene la oración en la vida del creyente. Así que es un ejemplo que nos muestra y nos da la palabra del Señor de que hay que orar, hermano, en todo tiempo. La Biblia dice que oremos en todo tiempo, que no descuidemos la oración. Sin embargo, como le dije, ¿verdad?, es lo primero que hemos hecho y hemos descuidado la oración en la vida, ¿no?, de nosotros, ¿no? Entonces, que esto nos motive, nos desafíe, ¿no?, nos muestra, ¿no?, de que verdaderamente cuando oramos y cuando declaramos de que así va a ser, ¿no?, de que el Señor tiene un propósito, hermano, a través de lo que estamos pasando, ¿no? Y si buscamos a Dios con toda fuerza, con toda ganas, como con toda insistencia, entonces va a haber una respuesta del Señor. Va a haber una ayuda que va a venir de parte del Señor, aunque cuando a veces ni lo imaginemos ni lo pensemos, ¿no? ¿De qué está hablando el texto de la palabra que hemos leído nosotros? Está hablando de esto, mire, ¿no? De que Daniel, ¿no?, a pesar de que pasó por la historia de 3 reyes, él, ¿no?,
y que dice acá la palabra que era superior más que todos los otros sátrapas y más que los 3 gobernantes. Él era el superior, dice, porque había el Espíritu del Señor, porque había algo diferente en él. ¿Y qué sería eso? Algo diferente, obviamente, el Espíritu Santo, pero era porque tenía un estilo de vida, ¿no? Y acá nos muestra la palabra en el versículo 10 y el versículo 11 que hemos leído. Tenía un estilo de vida, tenía un hábito de vida que era la oración en su vida. Ajá. Entonces, ¿no? Esto nos muestra esto, mire, ¿no? De expresar nuestra sumisión a la soberanía de Dios y nuestra confianza en su fidelidad y en su poder. ¿Qué hizo Daniel cuando supo que el edicto del rey Darío no se había promulgado? Veamos lo que dice ahí la palabra del Señor, el versículo 10, ¿no? Del texto que hemos leído. Dice, cuando Daniel supo, dice, que el edicto había sido firmado, dice, decretado, entró en su casa, dice, y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes, dice. Entonces tenía un estilo, ¿no? Un hábito de vida, ¿no? Que era orar siempre al Señor. Y por eso Jesús allá lo dijo, ¿no? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, esto es lo que nos muestra la palabra del Señor que hizo Daniel, ¿no? Aunque había un edicto que atentaba contra su vida, porque el edicto decía que cualquier hombre en el tiempo de 30 días que busque a quien venerar, ¿no? O a quien orar o a quien dirigirse antes que al rey, ¿no? Dice el edicto que sea echado, dice, en el foso de los leones, dice. Gloria a Dios que no nos hace pasar el Señor por ese tiempo ahora, ¿no? Pero a Daniel le permitió, ¿no? Y demostrar en ese tiempo de que se puede, se debe, ¿no? Y se tiene que confiar en el Señor a pesar de cualquiera que sea la circunstancia. Estaba en juego, en peligro, ¿no? La vida de Daniel, pero sin embargo la Biblia, ¿no? Nos muestra, nos enseña, dice, ¿no? Que este joven o este hombre, ¿no? Dice que hizo lo que solía hacer antes, ¿no? Lo que lo llenaba a él de fuerza, de poder, de energía, de alegría, de gozo, de confianza, ¿no? De paz. Era la oración, hermano, ¿no? Por eso es que es el valor y la importancia de la oración. No descuidar la oración en nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que hizo Daniel, ¿no? Dice, 3 veces al día, dice, oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes, dice, ¿no? Ni siquiera dice, no, por esa situación que estaba atravesando fue a buscar a Dios, sino, como dije, era un estilo de vida, era su vida, era su naturaleza de vida que hacía todos los días orar. Mi pregunta es, ¿está orando usted todos los días? ¿Tiene tiempos determinados que está haciendo la oración? ¿No? Quizás cuando tenemos la necesidad estamos orando o cuando estamos pasando el momento difícil estamos orando. Pero que esta palabra, ¿no? Que nos muestra, ¿no? La realidad de algo que nos está enseñando y nos está diciendo que hay que tomar un estilo, un hábito de oración, de vida en nuestro ser, de orar y de buscar a Dios siempre, hermano. Por eso es que debemos buscar al Señor, ¿no? En todo tiempo, dice, en todo momento, dice. No importa las circunstancias, no las situaciones, sino a orar y buscar y orar siempre al Señor.
Deseamos de que esta palabra nos llene de entusiasmo, de fuerza, de gozo, de alegría y podamos experimentar también el poder de Dios que viene a ser la cuarta parte. La oración nos lleva a experimentar el poder de Dios a favor de los que le buscan. Acá en la historia que hemos leído nosotros y más adelante donde no hemos leído, no dice que el rey de repente intentó buscar la forma de cómo, por la estima que le tenía a Daniel, de cómo no vaya allá, dice al foso de los leones, dice, pero sin embargo, como había un edicto ya, había una ley que no podía ser ya abrogada, no podía cambiarse ya. Dice que con tristeza, ¿no?, de su corazón, ¿no?, en su interior y todo, ¿no?, le hostigaron los otros y le dijeron, no, hay una ley y Daniel ha roto esta ley. Así que tiene que pagar, tiene que hacer cumplir la ley. Y lo interesante, apreciados hermanos, ¿no?, es que Dios libra a Daniel, ¿no?, del foso de los leones. ¿Usted cree que Dios le tapó la boca a los leones? Dice que imagino que tenían el deseo de comérselo a Daniel, pero no podían porque algo superior, algo poderoso estaba deteniéndolo a ellos, inmovilizándolo para que no se lo coman, porque si usted ve que después dice que le echaron a los otros, lo echaron, dice, y antes que caigan, dice, los leones se lo devoraron, lo terminaron. Entonces, esto nos muestra el poder de Dios, ¿no? Esto nos muestra de que hay poder cuando una persona determina, ¿no?, una vida de oración en su vida, ¿no?, y confía en el Señor. Dice así la palabra del Señor. Luego el rey se fue a su palacio, dice, versículo 18 adelante, y se acostó, ayunó, dice, en instrumentos de música fueron traídos delante de él, dice, no, y se le fue el sueño, dice. Se le fue el sueño completamente, dice, después más abajito, dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, seguramente congojado, ¿verdad? Dice, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, dice, a quien tú continuamente sirves, dice, ¿te ha podido librar de los leones? Y aquí viene, mire, lo importante, hermano, y lo grandioso, ¿no?, y lo maravilloso. Dice, versículo 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Gloria a Dios. Dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, dice, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, simplemente orar a mi Dios, dice. Gloria a Dios. Orar a mi Dios, dice. Quiero terminar el mensaje, ¿no?, desafiándole a usted en esta noche, ¿no?, a buscarlo al Señor, porque la oración provee una fuerza poderosa que sostiene, ¿no?, la vida de todas aquellas personas que la practican. Esto hace la oración. Va a proveer, ¿no?, una fuerza poderosa en nosotros. No esa fuerza poderosa como expliqué, ¿no ves?, en el ejemplo de la ciencia ficción, ¿no?, de un hombre poderoso, sobrenatural, sino, ¿no?, en cualidad de virtud, ¿no?, de espíritu, una fortaleza espiritual para poder enfrentar la situación que estamos atravesando o que podamos atravesar en este tiempo o en los tiempos que vengan. Hermanos, es muy importante la oración. Por eso, con esta palabra, ¿no?, le desafío a usted que lleve constantemente un tiempo de oración, busque en oración al Señor, confíe en el Señor, declare, ¿no?, cosas que no son, porque dice la palabra, las cosas que no son como si fuesen, dice, por la fe, por la palabra, ¿no? Entonces, esto no es mágico, ni es magia, ¿no? Esto es poder de Dios. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón y derramamos nuestro corazón como lo hizo Ana, ¿no?, y como lo demostró Daniel y como lo demostraron también sus amigos de Daniel también, ¿no?, que fueron echados al horno de fuego, ¿no?, así también nosotros podemos hacerlo. Así que en esta noche, usted que está escuchando este mensaje, desafíese a orar y busque al Señor en todo tiempo. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias.
Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, en esta noche que hemos escuchado, Dios, nos llene de fuerza, de poder, de gracia, Dios mío, Señor, y podamos nosotros entender los propósitos tuyos, Señor, que es muy importante y es muy valeroso, Señor, ser un hombre, una mujer de oración, Señor amado. Dios mío, detrás de nosotros, Señor, hay hijos, hay personas, Señor amado, hay familias, Señor amado, Dios mío, y hay un mundo, Señor, que se está perdiendo, mi Dios. Oramos, Dios, para que nuestro estilo de vida, Señor, cambie nuestra forma de buscar, de adorar y de creer en ti, Señor amado, mejores, Señor. Oramos así esta noche, Dios, en el nombre poderoso, maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga, que Dios le dé fuerza y que podamos nosotros desafiarnos a orar siempre. Un abrazo, bendiciones.